Relatos de terror. Contaba mi tía María que hace años, cuando ella era aún pequeña, de como 8 o 10 años, recién había terminado la Revolución Mexicana. La hacienda de San Isidro se encontraba abandonada, ya que los dueños de la misma habían sido asesinados por revolucionarios, quienes habían tomado por asalto la próspera hacienda. Una vez que tomaron la posesión, se estacionaron en ella y se apertrecharon para esperar al ejército federal, con quien días después se enfrentaron, logrando un gran triunfo revolucionario. Pasados algunos días, se marcharon del lugar, no sin antes quemar la misma. La hacienda, construida en su mayoría de adobe y piedra, al paso de los años comenzó a caer a pedazos. Lucía descuidada y lúgubre. Nadie del pueblo se atrevió a vivir en ella. La gente pasaba de largo de aquella hacienda abandonada, ya que se contaba que por las noches se escuchaban gritos de terror en los alrededores, viendo que nadie vivía ahí. Un día, la tía María caminaba temprano con su tenate de maíz sobre la cabeza. Ya estaba cocido como nixtamal. Se dirigía al molino. Serían las 5 o 6 de la mañana. La calle lucía sola, y cuando pasaba por el frente de la hacienda, un hombre a caballo le salió al camino. Era un señor vestido de negro, con un gran sombrero de charro, como los que usaban los ricos hacendados. Su traje negro lucía finamente elegante gracias a las botonaduras de plata que brillaban y lo hacían resaltar. Las espuelas de sus botas brillaban a cada movimiento del galope. Aquel hombre se acercó a casi 1 metro de distancia de donde estaba parada la tía María, y cuando levantó un poco el sombrero, le pudo ver la cara de aquel hombre o espectro. Era una cara de calavera, con unos ojos como si tuviera una flama de vela. Ella quedó paralizada de miedo, y lo peor fue que aquel ser habló con una voz profunda y cavernosa y le dijo: La tía María, al escuchar esa voz terrorífica, soltó el tenate del maíz al suelo y echó a correr despavorida por la calle. No paró de correr, pero sentía cómo resonaban los cascos del caballo. Un fuerte viento se soltó en ese momento. A pesar de eso, no paró de correr hasta llegar a su casa. Al entrar, empujó tan fuerte la puerta de carrizo que ésta se cayó. De inmediato corrió a la cocina donde se encontraba su mamá, quien al verla le preguntó qué le había pasado. Tía María solo lloraba y abrazó fuertemente a su mamá, quien con gestos de ternura la calmó. Minutos después le platicó todo lo que le sucedió a su mamá. Después, las dos se dirigieron al lugar donde se había quedado el tenate del maíz. Para ese entonces, el sol ya lucía en el cielo y la calle ya era transitada por gente que se iba al campo a trabajar. Del charro negro no se supo más. En el mismo pueblo, algunas personas ya habían visto al maldito charro negro. Algunos decían que era el viejo hacendado dueño de la hacienda de San Isidro. Otros decían que era un delincuente o un cuatrero, pero la mayoría coincidía que era el mismísimo Satanás en persona. Eran tiempos caóticos, donde el más fuerte podía hacer y deshacer. El pueblo había sido asolado por gavilla de asaltantes, quienes robaban las pertenencias de la gente, ganado, y lo que más buscaban era el oro y joyas que algunas personas guardaban. En sus incursiones mataban a los hombres del pueblo y violaban a las mujeres. Solo podían hacerles frente los rurales o en todo caso el ejército. En la hacienda abandonada de San Isidro
se vivieron muchos hechos de sangre y actualmente solo quedan paredes como mudos testigos de lo sucedido. Se cuenta que en el pueblo había un señor de nombre Gelasio Martínez, quien de ser un humilde peón de la hacienda pasó a ser un respetable hombre de negocios y uno de los hombres más ricos y acaudalados de la región. Según las malas lenguas, aquel hombre, un día que cabalgaba en su caballo por los caminos aledaños a la hacienda, fue alcanzado al galope por un jinete que vestía de negro. Montaba un caballo muy fino de color negro, el corcel, quien le propuso un trato. A cambio del alma de aquel desdichado, le entregaría poder y riqueza. Se sabía que Gelasio era ambicioso y no desaprovechó la oportunidad. En un buen tiempo no se supo nada de Gelasio. Muchos pensaron que había muerto. Al paso de unos meses arribó al pueblo una comitiva de personas quienes compraron unas de las mejores casas del centro de la población, así como una gran cantidad de muebles finos para arreglar la misma. Después de unos días, arribó el patrón de aquellas personas. La misma comitiva de personas esperaron con banda de música y cohetes a la entrada del pueblo al mismísimo Gelasio, quien entró al pueblo como todo un político importante. Los años que siguieron, la fortuna de Gelasio se acrecentó en cantidad. Las propiedades y el ganado eran abundantes. Al mismo tiempo quedó enamorado de una de las hijas de un hombre rico de la población, con quien se casó e hizo una gran fiesta. Mataron varias reses y casi todo el pueblo fue invitado. A partir de ese día, las desgracias empezaron a suceder, ya que en plena fiesta, una persona que comía sentada en la mesa de pronto se empezó a convulsionar. Nadie sabía qué pasaba, todos trataron de ayudar, pero aquel hombre falleció en plena fiesta. Un pedazo de carne se le había atorado, impidiéndole la respiración y terminando con su existencia. Después de las fiestas, a los pocos meses, Gelasio vociferaba otra gran fiesta mejor que la anterior. Esto gracias a que su esposa estaba esperando bebé, pero al pasar el tiempo y llegar el día del alumbramiento, resultó que el niño nació muerto, ocurriendo esto mismo en otras 3 ocasiones más. La gente ya hablaba de una maldición sobre Gelasio Martínez, pero este, herido en su orgullo de macho, intentó embarazar a su mujer de nueva cuenta. En esta ocasión, el niño nació vivo, pero al nacer perdió la vida a su joven esposa, y a los pocos meses también el menor. Se cuenta que Gelasio se reunió con el charro negro e intentó negociar con él, pero su suerte estaba echada. Jamás se le volvió a ver. Sus parientes cercanos, al ver la gran fortuna que dejó, iniciaron una serie de pleitos que terminó con el deceso de varios de ellos en asesinatos y emboscadas. Sus casas fueron saqueadas por bandidos y sus terrenos, al quedar baldíos, fueron repartidos por la reforma agraria a los campesinos. Se cuenta que el alma de Gelasio vaga por la sierra. Hay gente que asegura haberlo visto montando su caballo. Cabalga a todo galope y se puede ver que las herraduras de su caballo sacan chispas cuando corre por los campos. Por los parajes de la Noria, contaban algunas personas que se veía pasar corriendo a todo galope la figura del charro negro. Dicen los que tuvieron el horror de verlo que vestía un traje de charro negro, finamente bordado con hilos de plata y oro las botonaduras. Su gran sombrero negro lo hacía lucir como todo un rico hacendado. A don Nazario le salió al paso cuando se dirigía a labrar el campo. Esa mañana la luna yacía más clara. Los cascos de aquel cuaco resonaban en la tierra. Nazario, algo desconfiado,
tomó el mango del machete que llevaba al cinto, listo para sacarlo en caso de ser necesario. Aquel temible jinete se dio cuenta del accionar de Nazario y al mismo tiempo el fino corcel empezó a encabritarse reparando y poniéndose en dos patas. El jinete le tocó el pelaje al animal, haciendo que éste se controlara. Nazario, con el machete en la mano, ya estaba listo para atacar. El filo del machete se apreciaba a lo lejos, y de pronto el jinete y caballo se acercaron lentamente. Ya más de cerca, aquel charro vestido de negro se dirigió a Nazario con unas palabras y le dijo: Tranquilo, Nazario, aún no te llega la hora. Al escuchar esa voz tan macabra, Nazario supo que era el mentado charro negro, pero aún así, Nazario era un hombre que no se dejaba amedrentar por nada. Era un hombre de una sola pieza, de los que ya no hay. Sin mucho temor, alcanzó a persignarse con una mano, sin bajar siquiera el machete, a la vez que le decía al charro negro: Aquí estoy, para lo que gustes y mandes. Aquel terrible ente maligno pudo apreciar el valor y coraje de aquel humilde ranchero, y es que Nazario Hernández era todo un hombre, macho, bragado, quien había combatido en la Revolución Mexicana y no le daba miedo cualquier cosa. Vivía en las orillas de la población, solo, ya que su mujer e hijos habían muerto en el movimiento revolucionario. Así es que para Nazario la vida no valía nada. De repente, el caballo del charro negro reparó y una carcajada salió del jinete oscuro. Nazario, sin achicarse, levantó su machete y se le fue encima al charro negro, quien al ser tocado por el machete en varias ocasiones, emprendió la huida sin dejar de carcajearse. Nazario, en lugar de sentir temor, sentía un gran coraje. A la vez que lanzaba los machetazos, maldecía a aquel ser y con grandes insultos y sin perder la cordura, logró que aquel demonio se fuera. Nazario, al verse solo, caminó hacia su terreno donde, al llegar, se dirigió a un árbol donde tenía guardada una botella de mezcal. La tomó y de 2 tragos casi se acaba la botella, a la vez que decía: «Pa'l susto». Esa fue la historia de Nazario Hernández, un hombre que no le tuvo miedo ni al mismísimo demonio. Cuenta la gente que Nazario murió casi a los 100 años de edad,